Esperemos que para el domingo ya se restablezca. Bien. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Salmos capítulo 18. Si ustedes recuerdan, hice un error y nos habíamos pasado a Salmo 19. Y les dije que después de haber terminado Salmos 19, regresaríamos al 18 para terminarlo. Entonces son 50 versículos del Salmo 18. Ya habíamos visto los primeros 3 versículos. Voy a dar un resumen de lo que vienen siendo 4 y 5 para poder entrar esta tarde al versículo 7. Muy bien, les voy a recordar de qué se trata esto. Si ustedes recordarán, yo les había mencionado en la primera parte del Salmo 18 que el Salmo 18 de hecho es una repetición de 2 Samuel 22. Si usted lee 2 Samuel capítulo 22, verá usted que es exactamente lo mismo que Salmos capítulo 18. Entonces se repite. Ahora, el original viene siendo 2 Samuel 22. Ese es el original. 2 Samuel, el primero de estos dos. Podríamos, ahora recuerden, los Salmos. El libro de los Salmos es el himnario, es el himnario de los hebreos. Y 2 Samuel 22 fue adaptado para que fuera cantado por la congregación hebrea. Entonces podríamos decir que, como lo mencioné la última vez que vimos esto, el Salmo 18 viene siendo la versión remix. Sí, es el remix. Entonces, en 2 Samuel 22, David es el que está hablando, el salmista, y él está dando gracias a Dios por haberle sacado de las garras de sus enemigos, por haberle sacado del lugar donde él se encontraba. Y el Salmo 18 básicamente es lo mismo, pero está hablando Israel, porque ellos son los que cantan. Entonces el tema de esta noche es: Dios oye el clamor de David, como acabo de mencionar, en sus circunstancias de problemas, ¿no? Y lo rescata de aguas turbias. La razón por la cual lo mencioné como aguas turbias es porque así es como David lo describe, que sus problemas es como estar en aguas tormentosas. Y esto es muy aplicable a nosotros hoy, porque ciertamente todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, todos nos metemos en un montón de situaciones negativas, ¿no? Y son aguas turbias en las que nos encontramos. Ahora, en la actualidad diríamos algún dicho como: me encuentro entre la espada y la pared, o algo así, pero es la misma idea. Estamos en aguas turbias, en problemas, necesitamos que Dios nos rescate de ahí. Entonces, este es el tema. Ahora, en los primeros 6 versículos del capítulo 18, el salmista describe a Dios como... Vamos a leerlos rápidamente. Le voy a dar lectura rápido. Te amo, oh Jehová, así es como el salmista lo describe. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Lo llama Dios mío, fortaleza mía, lo llama su confianza, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Un montón de nombres preciosos para describir a la persona de nuestro Señor Dios por parte del salmista, porque eso es lo que Dios es para nosotros: nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca, nuestro libertador. Él es todo eso para nosotros, es Dios. Versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él está diciendo, David obviamente siendo rey, estaba teniendo un montón de problemas. Híjole, así de simple. Nuestro propio presidente, Andrés Manuel. No hay presidente que esté a cargo de nuestro gobierno que no le tiren tierra. ¿Sí? Todos los gobernantes, todos los reyes, todos tienen enemigos, absolutamente todos. No me importa de qué partido sea, ni cómo se apellide. La verdad es que desde todos los tiempos hay algo en contra de todos los que están bajo gobierno, porque no puedes darle gusto a todo mundo. Y por lo tanto los gobernantes tienen un sinfín de enemigos.
Esto era lo que había pasado con David. Él, siendo rey, tenía un montón de enemigos. Y él dice: Señor, sálvame de mis enemigos, voy a invocar tu nombre porque nadie más es digno de ser alabado. Versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte. Entonces estos son los problemas que él está teniendo. Él dice: le voy a decir a Dios que me salve de mis enemigos. Y él en el 4 y 5, fíjense cómo describe los problemas que está teniendo. Él dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y todo esto son descripciones, o sea, es drástico lo que le está pasando. No es así como que, ay, no tengo para pagar el gas, me van a cortar la luz, ay Señor, estoy teniendo angustias porque no tengo para pagar la luz. No, esta es una angustia que muy pocos de nosotros podemos llegar a conocer. Estamos hablando que una angustia donde te están tratando de asesinar. Están tratando en contra de tu vida, están buscando tu muerte, están tratando ahora sí, como decimos aquí por cuestiones de los problemas nacionales, le querían dar un levantón y lo querían ir a hacer pedacitos allá en la primavera. ¿Sí? Entonces la realidad es que nosotros no conocemos este tipo de temor que él estaba viviendo. Muy pocos llegan a conocer este tipo de temor. Y nosotros nos ponemos: Señor, no tengo para la luz, se me acabó el gas, pura agua fría hoy, estoy angustiado. Estas son angustias verdaderas, las cuales estaba pasando David. Eran angustias serias. ¿Okay? Entonces dice en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo. Ahora, estamos hablando no de un templo hecho de manos. Estamos hablando, como dice en el libro de Hebreos, que es el templo celestial, el templo que se encuentra en los cielos, el tabernáculo original del cual fue hecho una réplica aquí en el mundo por parte de Moisés cuando estaban en el desierto los hebreos. Entonces Dios se encontraba en su tabernáculo celestial y le llega a él esta oración por parte de David en angustia y le dice: sálvame de mis enemigos, estoy teniendo estos problemas, esto y esto y esto y esto me estás pasando, Señor, tú sálvame. Como personas esto nos pasa constantemente. Tenemos muchas angustias, muchos problemas, pero ciertamente no como los que tuvo el rey David. Los de nosotros no son nada en comparación con lo que él tuvo. Aún así, nos agobiamos en nuestros problemas, en nuestros dilemas, en cualquier cosa que nos suceda, estamos angustiados. Y realmente, al igual que David, debemos de acudir a Dios Padre y decirle: Señor, tú eres el único que me puede salvar de esto que estoy padeciendo. Ahora, en los versículos 7 al 19, vamos a estar leyendo acerca del rescate maravilloso que Dios da para con David. Dios Padre literalmente lo rescata de este problema que él está teniendo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Vamos a ver el rescate. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación gratuita mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su cruz. Pero no nada más su cruz, sino por el hecho de que en su poder, Señor, usted fue resucitado de entre los muertos, teniendo la victoria y dándonos, Señor, la garantía de una resurrección también futura. Gracias, Señor, porque usted fue las primicias de la resurrección. Damos gracias, Señor, porque estamos acercándonos también al tiempo de Navidad y ciertamente usted nunca nos dijo en la Biblia que celebráramos su nacimiento, pero sí se nos dice que celebráramos su muerte y su resurrección. Por ello le damos gracias. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, versículo 7, vamos a leerlo rápidamente. Ahora, de hecho, versículos 7, 8, bueno, vamos a empezar con 7. La tierra fue conmovida y tembló. Pero espérenme, me pasé. El versículo 6, fíjense lo que dice. Él me oyó desde su santo templo. Y después dice en el versículo 6 que él le llegó delante de él esta oración a sus oídos. Cuando llega esta oración a sus oídos, vamos a ver la reacción de la creación de Dios. La creación de Dios tiene una respuesta catastrófica
a lo que nosotros consideraríamos catastrófico. El planeta, el universo tiene una respuesta catastrófica a la presencia de Dios. Esto es lo que se me hace interesante. Ahora, cuando nos referimos a catástrofes naturales, obviamente estamos hablando de terremotos, de tornados, de tormentas, de tsunamis, de todo este tipo de cosas que se dan y matan a un montón de gente. Entonces, obviamente, prendes la noticia cuando hay un tsunami, no, que la catástrofe mató a quién sabe cuánta gente. Ok, pero aunque esos son catástrofes violentos, realmente esa es la reacción del universo a la presencia de Dios. Eso es algo que se me hizo increíble. Nuestro planeta y toda la creación de Dios responde a la presencia de Dios de una manera que nosotros consideraríamos catastrófico. Vamos a verlo. Versículo 7. Cuando esto llega a los oídos de Dios, el clamor del salmista, fíjense lo que dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él, es decir, Dios. Por la indignación de Dios, Dios se airó a causa de lo que se estaba haciendo a su escogido, el rey David. El enojo de Dios se demuestra su presencia en el hecho de la creación. Esta reacción de la creación es a causa de su indignación, en este caso ira, por lo que estaba ocurriendo con su hijo David, por el maltrato que él estaba teniendo. Pero imagínense cuánto amor Dios tiene por los suyos, que se indigna por el maltrato de sus elegidos. Se indigna y se aira por el maltrato de sus escogidos, de los que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador, porque hemos sido hechos hijos suyos. Claro, pues para los que son padres, y esto es una reacción muy natural de una madre, mucho más que de un padre, aunque también hay padres así, ¿no? Las mamás, cuando ven que otro niño agarra a patadas a su hijo, pum, 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 le ponen los trompos, y ahí va la mamá, y a defenderlo, y lo quita y lo separa, y a ver muchacho, y le pone lo defiende a su hijo golpeado. ¿Por qué? Pues te has indignado, te has airado, y ese otro que ha maltratado a tu hijo va a sentir tu ira. Pues esto es exactamente lo que hace Dios. Nos ama tanto a nosotros que hemos creído en Él, que somos sus hijos, que cuando hay un maltrato por parte de alguien, o a manos de alguien inconverso, a un elegido de Dios, Dios se aira, se indigna, y va a haber repercusión. La reacción de la creación hacia el enojo de Dios demuestra también su soberanía. Esto quiere decir el control absoluto de la creación. Dios tiene poder sobre la creación, y lo vemos en muchos lugares. Tengo aquí como 20 versículos que escribí, pero vamos a ver algunos nada más. Bueno, los que me llaman más la atención definitivamente son los que muestran la soberanía y deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vámonos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo. En Mateo tenemos un montón de ejemplos donde nuestro Señor Jesucristo tiene potestad sobre la naturaleza, sobre su creación. Mateo, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 25. Dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo tenía poder sobre el mar, incluso pudo caminar sobre él. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, decir: tened ánimo, yo sois, no
temas. Bueno, tenían temor de eso. 21, ahora vamos a Mateo capítulo 21 y versículo 19. Dice la escritura: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, quería llegar a tomar fruto, estaba la higuera sin fruto y él dijo: no sirves para nada, ya no vas a dar nada, y se seca. Jesucristo tenía poder sobre las plantas, sobre el mar. Ahora vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y versículo 39. Dice la palabra de Dios aquí: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento le hizo caso, el mar le hace caso, las plantas se secan y se crean a la voz de su autoridad. Y muchos otros. También me gusta mucho cuando iba a pagar impuestos y el pececito vino a él: ven, pececito, pescadito, pescadito. Y lo levantó y sacó las monedas de la boca del pez para pagar sus impuestos. Dios tiene control de todo su creación. Él es soberano. Bien, continuamos. 18, versículo 7. Bueno, ese ya lo vimos. Versículo 8. Humo subió de su nariz. Quiero que pongan atención a esto, me llama mucho la atención. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Entonces, hay un animal mitológico con el cual nuestro Señor Jesucristo se está comparando aquí. O Dios, vamos. David está comparando a Dios con un dragón. Observemos: humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Entonces nuestro Señor Dios está siendo comparado con ese animal mitológico, un dragón, la furia, el enojo de un dragón, a causa del maltrato de su escogido, el rey David, de su elegido. Nada ha cambiado. Dice el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo del sol. Y si esa fue la reacción de Dios con su hijo David, ciertamente esa es la misma reacción que él tiene para con sus hijos hoy. Airado, humo sale de su nariz, fuego consumidor sale de su boca, y eso naturalmente está hablando de su perfecto juicio. Cuando hablamos de fuego en la palabra de Dios, no solamente estamos hablando usualmente del Espíritu Santo, sino también está hablando de juicio por fuego o juicio purificante. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esto. Vamos a ver algunos. Jeremías. Capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Entonces el fuego de Dios siempre es asociado con su ira, en juicio. También lo podemos ver en Jeremías capítulo 21. Vamos rápidamente ahí. Jeremías capítulo 21 y versículo 12. Dice la palabra: casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Si observan, lo que está diciendo es eso mismo. La gente que oprime
al pueblo de Dios, la gente que oprime al elegido, al escogido, como en este caso los enemigos estaban oprimiendo al rey David y buscando atacarlo y buscando su muerte. Y Dios se encendió como un dragón para atacarlo. Su ira se prendió en contra de ellos. Esto es providencia divina. Es decir, recuerden, la palabra providencia significa protección a grandes rasgos. Entonces, Dios protege a los suyos y se aira en contra del maltrato del creyente. También podemos ver esto en en Isaías. Isaías capítulo 9. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 9 y versículo 19. Dice la escritura en el 9:19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Dios va a encender todo. Va a traer juicio perfecto en contra de aquellos que maltratan y oprimen a los elegidos, al pueblo de Dios. Este último lo vamos a ver también. Isaías capítulo 66. Ahí mismo en Isaías, para avanzar. Isaías capítulo 66 y versículo 15. Dice la palabra de Dios en 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Fíjense nada más. Esto también nos muestra de una mentira muy grande que se ha estado llevando a cabo a lo largo de nuestro planeta en los últimos años. La gente piensa que Dios es puro amor, que Dios no va a destruir nada. Con Dios todo es rosita y bonito y unicornios y bombones y arco iris. Mentira. Fíjense lo que dice. Dios destruye con fuego, porque Él se enoja y se aira en contra de los que oprimen al elegido, en contra de los que han pecado sin arrepentimiento. Dios se aira en contra de ellos. No me vengan a decir que con Dios todo es rosita y todo es amor. Sí, ciertamente Dios es amor, pero Dios también es juicio e ira y justicia perfecta. No puedes escaparte del juicio divino de Dios. Continuamos, versículo 9 de nuestra lectura de Salmos 18. Inclinó los cielos y descendió, es decir, la presencia de Dios. Dios, su presencia vino. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Ahora, entendemos que Dios Padre es omnisciente. Omnipresente. También es omnisciente, pero es omnipresente. Entonces, el hecho de que Él muestre que Él desciende es un acto interesante, porque David también sabía que Él era omnipresente, pero da una explicación de la presencia de Dios yendo hacia Él en rescate, que es la idea detrás de eso. Entonces dice ahí que Dios desciende y había densas tinieblas bajo sus pies. Quiero que notemos algo. Dios estaba en su templo celestial, eso es lo que, o en su tabernáculo celestial, como lo menciona el versículo 6. Y vino al mundo vil, lleno de pecado. Esto porque había tinieblas. Observamos que Dios no es quien trajo las tinieblas o las densas tinieblas aquí, sino que aquí en el mundo las tinieblas se encontraban a causa del pecado de los hombres. Él desciende de un lugar puro y perfecto y santo, su tabernáculo en los cielos, y viene y desciende. La idea es que Él desciende en rescate por su hijo, David en este caso, a un lugar lleno de pecado y de contaminación, lleno de tinieblas. Él no trajo las tinieblas con Él, porque Dios no es tinieblas, no hay oscuridad en Él. Por lo tanto, Él pone a las tinieblas bajo sus pies.
como nuestro Señor Jesucristo también dice en la palabra de Dios, que un día Él pondrá a este mundo y a sus enemigos por estrado de sus pies. Muy bien. Vamos a ver unos versículos hablando de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero vamos a ver algunos cuantos. Primero de Juan, y estos son muy conocidos todos estos que vamos a leer ahorita. Entonces vamos a ver primero de Juan, capítulo 1 y versículos 5 al 7. Nuevamente, primero de Juan, capítulo 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, es claro que nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo no son los que traen las tinieblas a este mundo. Las tinieblas ya estaban aquí, la oscuridad ya estaba aquí a causa del pecado del hombre. Él es luz y Él desciende a este lugar lleno de pecado. Bueno, en este caso. También lo podemos ver, hay muchos versículos que hablan de esto, pero vamos a ver unos más. Vamos a ver los más famosos. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz. También lo podemos ver en Juan capítulo 11 y versículo 10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Pero si tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, Jesucristo, quien es la luz, entonces te hará brillar y tendrás la luz de la vida, como ya habíamos leído. Muy bien. Ahora regresemos a nuestra lectura original. Salmos capítulo 18, y vamos a ver el versículo 10. La verdad es que busqué varios comentaristas para explicar este versículo y no encontré mucho. Nada más un par de referencias que recordé y vi en una Biblia de referencia. Pero muy interesante. Me gustaría poder encontrar algo a futuro que explique un poco más este versículo, el versículo 10. El versículo 10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Ahora, cabalgó sobre un querubín, agarró un ángel como si fuera caballo y cabalgó sobre él. Esto se me hace extraño por el hecho de que pues Dios es todopoderoso y omnipresente y Él puede moverse por su propio poder. Pero el hecho de que Él se levanta arriba de un querubín y vuela sobre él o cabalga sobre él, es algo que se me hizo algo extraño. Y nuevamente lo vuelvo a mencionar, yo no encontré ningún comentarista que esclareciera este comentario. Pero lo que sí podemos ver son unos versículos también algo similares. Vamos a ver Salmos capítulo 99. Salmo capítulo 99 y versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Entonces Él se sienta sobre los querubines, lo cual yo entiendo que esto es una descripción de Dios en su trono celestial. Y esto lo pueden ver ustedes por su cuenta al leer el primer capítulo de Ezequiel. Entonces, si ustedes leen Ezequiel capítulo 1, verán que el trono de Dios está puesto sobre querubines. Por lo tanto, el 99.1 tiene algo de referencia a Ezequiel capítulo 1. Muy bien. Y también vemos la similitud del versículo 10 de Salmos 18 con Salmos 104 y versículo 3. 104:3 dice: que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Hablando de su omnipresencia.
Entonces estos dos versículos son los más parecidos y tienen algo de referencia con esto de el 18:10 de Salmos, y ciertamente creo que tiene algo de también referencia con Ezequiel capítulo 1, pero nuevamente no hay mucha información de Salmos 18:10. Continuamos, Salmos 18:11. Puso tinieblas por su escondedero. Aunque Él no es el creador de la oscuridad y las tinieblas, Él utiliza la oscuridad y las tinieblas como su escondedero. Es decir, a causa del pecado del hombre, Dios no puede ser visto. Porque Dios es santo, 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 y el hombre no lo es. Y Dios utiliza esta oscuridad del pecado del hombre para no manifestarse. Recuerden que antes de la caída del hombre, Adán, dice, caminó con Dios. Porque Adán no había pecado, Adán era perfecto, no había caído, no había pecado en él. Y en el huerto del Edén, dice la Biblia, en el libro de Génesis, que Adán caminaba con Dios. Pero después de la caída del hombre, Dios se escondió, utilizando esas tinieblas y oscuridad que ahora plagaban el corazón del hombre. Dios utilizó ese pecado para esconder su rostro. Él está escondido de aquellos que no han aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Pero aquellos que hemos aceptado al Hijo, ha visto al Padre. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Dice Juan capítulo 17. Por lo tanto, Dios Padre se esconde utilizando esa oscuridad del pecado y tinieblas en el corazón del hombre. Él se esconde y no se manifiesta físicamente. Nadie le ha visto a causa del pecado del hombre. En el catolicismo y en otras religiones, no nada más el catolicismo, tienen imágenes de Cristo, tienen retratos de Cristo, de Jesús, de Dios Padre, lo iluminan, muchas pinturas que han hecho acerca de cómo es Cristo físicamente, y Dios Padre también. Pero vamos a ver esto. La realidad es que no saben cómo es Dios, porque nadie le ha visto. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 33 y versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, nadie ha visto a Dios. Otro. Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 1 y versículo 18. Nuevamente Juan 1:18. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios Padre ha escondido su rostro del hombre a causa de las tinieblas del pecado. Y nada más en Cristo Jesús es quien yo puedo ver por medio de los ojos de la fe a la persona de Dios Padre. Otro versículo, hay un montón. 1 de Juan, capítulo 4. Y versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No puedes ver a Dios Padre a causa de tu pecado. Nadie lo puede ver.
Pero si tú has creído en Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, Él te demostrará quién es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por último vamos a ver Juan, nuevamente vamos a Juan, Evangelio, capítulo 6 y versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el quien lo da a conocer. Continuamos. Para aquellos que hemos creído, como mencioné, ahora somos hechos hijos de luz, y por lo tanto podemos conocer a Dios sin haberle visto. Vamos a ver Efesios capítulo 5 y versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, cuando yo estaba en las tinieblas sin Cristo Jesús, yo no podía ver a Dios. Pero ahora que he recibido la luz de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo conocer a Dios. Colosenses capítulo 1. Y versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien es luz. Bien, continuamos. Salmos 18, versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. En otras palabras, a pesar de las tinieblas, a pesar de la oscuridad, la luz de Dios traspasa este mundo lleno de pecado y tinieblas, y da el resplandor el resplandor de la presencia de Dios ilumina nuestro camino. Versículos 13 al 15. Yo sé que ya pasamos algo de tiempo con esto, entonces vamos a irnos un poco más rápido. 13 al 15 vamos a leerlo. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Vamos a hablar de esto rápidamente, muy interesante. En estos versículos leemos una descripción davídica o del salmista acerca de la presencia de Dios en su majestuosidad, ira y juicio, la cual lleva a cabo tan solo con la orden de su voz. Dice que su voz tronó, y por el soplo de la exhalación de su nariz. Ok, vamos a ver qué hizo Dios tan solo con hablar y con exhalar por su nariz. Vamos a verlo otra vez. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Eso es porque su voz es como trueno. En muchos lugares de la Biblia, su voz es descrito como un sonido de grandes truenos, de grandes mares y de muchas aguas. Si ustedes han ido al mar, ciertamente se paran en la playa y escuchan cómo se quebran las olas, y se escucha un tronadero grandísimo. Así es descrita la voz de Dios, como muchas aguas, como estruendo de muchas aguas, como trueno. Esa es su voz poderosa, autoritativa. A mí se me hace en estos momentos del año, estamos casi llegando a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y se me hace horrible el hecho de que tantos niños en nuestra cultura dicen: ay, mira lo que me trajo el niñito Dios. Dios es autoritativo, su voz es un trueno,
Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Su voz es poderosa y tú lo estás llamando niñito. ¿Qué falta de respeto es eso ante la persona de un Dios autoritativo? Por favor, el niñito Dios. Vamos a leer un Salmos donde habla acerca de su voz. Salmos capítulo 29. Lo voy a leer rápido por cuestión de tiempo. Salmos 29, nada más vamos a leer del 3 al 9. Está hablando de la voz de Dios. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¡Wow! Esa es la voz de Dios. Destruye cedros. Trae llama de fuego. Y se atreven a llamarlo Diosito. Se atreven a llamarlo Diosito. Un Dios pequeño. No. Mi Dios es grande y fuerte. Y con su voz creó este universo entero. Con el poder de su voz. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, dice, y Dios dijo, hágase esto, y se hizo. Y Dios dijo, hágase aquello, y se hizo. Y Dios dijo, háganse los animales, y se hicieron. Y Dios dijo, voy a ser el hombre, y lo hizo. Con el poder de su voz. Y lo llaman Diosito. También lo podemos ver en Salmos capítulo 77. Y versículo 18. Dice la palabra de Dios. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Esta es la voz de Dios. En cuestión al aliento. Cuando hablamos del aliento o el soplo, por lo general estamos hablando del Espíritu Santo. En la Biblia, cuando hablamos del soplo, de aliento, de aceite, de fuego, es una tipificación del Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 10, el capítulo 18 y versículo 15, que la represión de Dios también es por el soplo del aliento de su nariz. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo sopló aliento de vida en Adán. Entonces el soplo de vida lo da Dios. Y el soplo de reprensión también lo da Dios. Y Dios así como dio vida con el soplo, su exhalación, así también puede traer muerte con el simple soplido de la exhalación de su nariz. Pero aún así lo llaman Diosito, el niño Dios. Qué falta de entendimiento, ignorancia total de qué y quién es nuestro Señor Dios, grande y poderoso y sublime y soberano. Versículos 16 al 19. Envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Como le mencioné al inicio, nuestros problemas son como muchas aguas, ¿no? O como dije, estamos entre la espada y la pared, nos estamos ahogando dentro de nuestros problemas. Pues así es como lo está describiendo el salmista. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día
de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Él se estaba ahogando y sus enemigos eran más fuertes que él. Y dice que Dios vino y lo sacó de esas aguas turbulentas y lo puso en un lugar espacioso, como menciona el versículo 19. Lo sacó del peligro de ahogarse en sus problemas y lo puso en un lugar seco y alto y grande y espacioso, donde no sufriera el peligro de ahogarse. Ese es nuestro Señor Dios. Ahora, voy a terminar esto con una ilustración. Ya he dado esta ilustración aquí anteriormente, hace algo de tiempo, porque me imagino que fue un trauma de vida, porque a menudo lo recuerdo. Cuando yo tenía como unos 12, 13, 14 años, más o menos, había un misionero, ya falleció también, el hermano Crescencio Galaviz, y mi mamá y mi papá y yo, y la familia del pastor Crescencio, fuimos a tomar unas vacaciones en Manzanillo. Fuimos a la playa. Y el ahora pastor Alejandro Galaviz y yo, pues éramos muy buenos amigos, somos buenos amigos. Y el hermano Alejandro Galaviz y yo nos salimos a nadar. Y nos metimos en la playa, adentro en el mar. Y llegó una ola muy grande y nos arrastró y nos sacó más al fondo. Y estábamos bien platicando y después pasó una segunda ola y nos sacó más al fondo. Ya no podíamos tocar piso. Y aunque sabíamos nadar, pero no, se veían los hoteles así. Los hoteles de 6, 7, 8 pisos se veían así a nuestra distancia. Y el hermano Alejandro Galaviz y yo nos empezamos a paniquear. Y empezamos a nadar hacia la playa. Y llegó una ola y otra ola y otra ola. Y obviamente el agua era más fuerte que nosotros. Y por nuestra propia fuerza no podíamos llegar a la orilla por más que queríamos. Mi padre, que estaba en la arena en la playa, voltea y nos ve hasta allá. Mi padre fue, se metió al agua. Y él sacó al hermano Alejandro primero y vuelve a entrar y me agarra de las greñas y me saca a mí también. Y nos puso en la arena de la playa, nos sacó del lugar de peligro y nos puso en un lugar espacioso y nos salvó la vida, porque ciertamente nuestro enemigo, el agua, era más fuerte que nosotros. Cuando nosotros tenemos un problema, por nuestras fuerzas propias no podemos salir. A quien debemos de acudir es a Dios, quien nos sacará de ese problema donde estamos y nos pondrá en tierra seca. Esto es lo que hizo Dios para con David. Y ciertamente lo hará para contigo si has creído en su Hijo Jesucristo como tu único y propio Salvador. Pero hay una cláusula aquí. Pongan atención a la cláusula. Versículo 19, otra vez. Me sacó a lugares espaciosos, me libró, porque se agradó de mí. Esa es la cláusula. Si no estás en Él, si no has aceptado a Cristo, Dios no va a agradarse de ti. Si no has recibido la obra redentora de Cristo Jesús, Él no se agrada contigo porque estás rechazando a su Hijo unigénito. Y por lo tanto, aunque te encuentres en problemas y clames a Él, no hay rescate para ti. Si no estás en Él, no hay rescate. Si no estás en su voluntad, tampoco hay garantía de rescate. Porque hay muchos que han creído en Cristo como su único y propio Salvador, pero no están caminando bien,
no andan bien conforme a la palabra de Dios, no están conforme a su voluntad, y ellos tampoco tienen garantía de ser rescatados. Y si haces las cosas bajo tu propia voluntad y tus propias fuerzas, definitivamente no hay rescate para ti. ¿Quieres la providencia de Dios? ¿Estás en busca de la ayuda de Dios cuando tú estás en las aguas profundas? Si ese es tu caso, te librará si se ha agradado de ti. ¿Es Él tu Señor y Salvador? ¿Estás en su voluntad o estás en tus propias fuerzas y por tus propios méritos? Si esta es tu situación, no hay rescate para ti. Si has creído en Cristo, hay la providencia de Él. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por su divina providencia. Le pedimos, Señor, que los que están viéndonos por las redes sociales y las personas que están aquí congregadas el día de hoy, que comprendan, Señor, que clamar a ti no nos da la garantía de tu providencia si no estamos en tu Hijo Jesucristo, si no estamos caminando en tu voluntad y si no depositamos todo sobre tus hombros, Señor, porque solamente en tus fuerzas es que podemos salir de las aguas profundas, de los problemas en los cuales nos encontramos. Gracias, Señor, por este salmista, el rey David, que ha dejado en lo que le aconteció un modelo a seguir y un modelo a entender que, Señor, debemos de estar en tu Hijo Jesucristo y debemos estar haciendo tu voluntad, porque de esa forma, si estamos en Él, implica que estamos en luz, y estando en luz lo conocemos mejor a usted, Dios Padre, y de esta manera obtenemos no solamente la seguridad de la salvación, sino la seguridad de una divina providencia. Gracias le damos por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.